joven reportada como desaparecida fue hallada sin vida. El cuerpo fue encontrado en una zanja con signos de asfixia. Más de 130 casos de hepatitis se registran en Manabí. Autoridades ponen en marcha plan de contingencia. Juez de la Corte Nacional de Justicia envía pedido formal a la Asamblea para vincular al vicepresidente Jorge Glass en caso Odebrecht. Miércoles 23 de agosto del 2017, amigos, a mitad de semana. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Últimas Noticias. Un saludo especial a nuestra compañera Karina Burgos de Mañaneros, que está de cumpleaños. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Fernanda, amigos televidentes? Y a nuestra querida Cari, un abrazo fuerte por su cumpleaños. Gracias por estar en nuestra sintonía. Nosotros empezamos de inmediato con las noticias. Aquí iniciamos. El cuerpo de una adolescente que estaba reportada como desaparecida fue reconocido por sus familiares en el laboratorio de criminalística de la ciudad de Guayaquil. Según el parte policial, la joven fue hallada en una zanja ubicada en la vía Salitre La Aurora, con signos de haber sido asfixiada. La buscaban desde el pasado viernes cuando la dejaron en el colegio, pero al ver en los informativos el hallazgo de una joven con similares características, acudieron a la morgue. Porque mi nieta no, ¿cómo le explico? Ella salió el día viernes al colegio y de ahí no sabemos noticias de ella. No sabría decirle porque la verdad es que yo a ella nunca le vi así malos pasos ni nada, sino que usted sabe cómo está ahorita la situación de la delincuencia, está demasiado... Entonces, de nada se puede esperar. El cuerpo de Melanie del Carmen estaba con signos de asfixia en una zanja ubicada en la localidad Los Lojas. La identificaron por el uniforme del colegio. No, nada, ella era una de las personas que era espontánea, ella nunca tenía problemas con nadie y me sorprende que haya pasado esto porque 17 años. Según el parte policial, la madre informó que la adolescente tenía un enamorado mayor a ella, que antes había tenido una pareja que se encontraba en estado de gestación. De igual manera indicó que tenía un pretendiente cuyo nombre es JJ Pacheco, que no era aceptado por ella, porque era una persona conflictiva y andaba en malos pasos. El lunes en la noche ella lo había comenzado a llamar al celular a este ciudadano, y ya no le contestó. Todavía, sinceramente, no se presume que haya tenido una confrontación con el novio, pero no se sabe. ¿Qué tiempo tenía ya con esa persona? Recientemente. DINASED investiga el móvil del crimen y a los primeros sospechosos. A ella la velan en un cementerio del norte de la ciudad, informó Jorge Escobar. Y un hombre fue detenido por el presunto delito de intento de femicidio. Él está acusado de golpear a su conviviente, quien estaba embarazada y que, producto de la agresión, perdió al bebé. El hecho se registró en la vivienda donde habitaba la pareja en las calles Carchi y Domingo Sabio. Según la denuncia, el hombre habría golpeado a su conviviente. El marido lo ha golpeado. ¿Dónde le golpeó? En el estómago. Ha venido el marido, el que la estaba golpeando, a pedir auxilio para que la ayude. ¿A los vecinos mismos? Sí, pueden golpearlo. Es que le ha dado la golpiza y la señora ha abortado. A patadas es que le debe haber entrado. Que le ha removido el vaso, el hígado, tiene complicaciones. ¿Y ustedes escucharon algún grito en ese momento? No, niña. Un señor de allá arriba me llamó para que le dé auxilio, que la mujer se había desmayado. Y ¿el mismo esposo que la golpeó? Ahí la verdad no sé, solo fue un señor que estaba ahí sin camiseta y me dijo, señora, dice, ayúdeme por favor, dice que mi mujer se ha desmayado. Pero a lo que yo avancé, él no abrió pues el cerrojo de la puerta y él subió al rato, se asomó y me dijo que ya la señora había reaccionado. No sabemos cuál sería el disparador o cuál fue el tema el motivo base para que se haya iniciado este tipo de agresiones. Aparentemente todas las agresiones que hemos mencionado han sido a través de las manos, a través de las piernas empleadas por el atacante. La mujer fue trasladada al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Según un comunicado de la Casa de Salud, fue intervenida quirúrgicamente ya que presentaba una hemorragia interna a causa de un embarazo ectópico, por lo que fue intervenida quirúrgicamente. También presentaba traumas en diferentes partes del cuerpo, hígado y vaso. A la paciente, que actualmente se encuentra estable, le realizaron 2 cirugías. Se le retiró el vaso y por causa del impacto perdió el feto que se encontraba hospedado en la trompa de falopio. Perdió el bebé que estaba esperando, ¿no? Producto de la agresión.
Asumimos de que es producto de la agresión, básicamente por el tema de la hemorragia y todo lo que se presentó en la parte abdominal. Fruto de esta operación se estabilizó la señora, le dieron un certificado de incapacidad por 90 días que se constituye un delito y que lógicamente está abierta una investigación previa que nos permitía llegar a esclarecer este evento. La DINASED detuvo al sospechoso por el presunto delito de intento de femicidio. Y de hecho el mismo día, ya actuando en flagrancia, se logró ubicar al conviviente, el mismo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Informó Roselena Basones. 12 del día con 5 minutos, la policía continúa tras la pista del presunto autor de los disparos contra su pareja, su suegra y su concuñada. El hecho se registró en la provincia de Los Ríos. La flagrancia terminó y ahora con boleta de captura la policía buscará al presunto autor de los disparos que mantienen a Lady en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del IES en Babahoyo. Afortunadamente el disparo no comprometió, a pesar de la exposición de la masa encefálica, no comprometió el cerebro en sí. En la ráfaga de tiros que realizó Domingo S., también hirió a su suegra y a su concuñada, quienes se recuperan en el Hospital de Ventanas. Ellas recuerdan que el sujeto no midió los riesgos de su acción. Ahí cuando le ha pegado el tiro a mi hija y la niñita han caído al suelo las dos, porque tienen una bebita de 1 mes de nacida. O sea, ella tenía la niña. La niña en brazo. Y él ahí le disparó. Personal de ANAP entregó en custodia a sus familiares un menor de 1 año 8 meses y una menor de 2 meses. Este caso se registró en el recinto Estrella Grande del Cantón Mocache. Según las estadísticas, la mayoría de las agresiones a mujeres se reportan en las zonas rurales de Los Ríos. Al momento, incluso el personal que fue tiene que ir a pie, caminando unos 5 minutos a pie a la casa. Al momento que ocurrió, esta persona tuvo todo el tiempo suficiente para escaparse. Informó Odette Camacho. Y en la ciudad de Riobamba, un joven de 24 años perdió la vida al ser atropellado por un automotor. Tras el accidente, 2 personas más resultaron heridas. Las autoridades indagan sobre la responsabilidad del conductor del vehículo. Estos eran los gritos de impotencia de familiares de un joven de 24 años de edad, quien falleció tras ser atropellado en el sector de San Francisco de Macají. Se presume por esta camioneta cuyo conductor se habría volcado a 500 metros del accidente. Que han estado bajando por el lugar y que un vehículo había procedido a embestirlo a 3 personas que caminaban por el lugar. 2 personas más acompañantes del desafortunado joven habrían resultado heridos. Los 3 caminaban en medio de la oscuridad. Piden a las autoridades mayor atención, ya que aquí los accidentes son a diario. Nosotros ya hemos tenido como 7, 8 accidentes aquí. Está puesto las señales de tránsito a 50 kilómetros por hora que debe bajar, pero la gente no hace conciencia. Ahí, como usted ve, no hay alumbrado. Aquí hacen las autoridades, creo que poco caso omiso a las cosas. Ya se les ha llamado a veces la atención, pero no toman cartón en el asunto. Fiscalía realizará las investigaciones correspondientes para verificar el grado de responsabilidad del conductor de esta camioneta. Quien se habría retirado del lugar. Es evidente que también se llevó la señalética y un poste de alumbrado público. Se presume, hay que investigar, presuntamente el vehículo causante del accidente se ha volcado. Los accidentes en la ciudad de Riobamba van en aumento, las muertes de igual manera. Se busca concienciar tanto a los peatones como a los conductores en educación vial. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Y una mujer pretendía viajar a España con varios frascos que contenían droga líquida. La captura se produjo la noche de este miércoles en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Los chequeos en el área de salidas del Aeropuerto Internacional de Guayaquil fueron oportunos para el decomiso de la droga. Los canes antinarcóticos lograron detectar 8 frascos con cocaína líquida en el equipaje de la mujer. Estaba con 2 maletas y en el equipaje en el interior se encontraba presumiblemente en unos envases líquido la cocaína. Se hizo las pruebas preliminares de campo y se dio positivo para alcaloide de cocaína. La mujer ecuatoriana con residencia española pretendía viajar a Barcelona. Es evidente que no es la primera vez que viaja del Ecuador hacia la ciudad de España. Los agentes la trasladaron hasta el Centro Integrado de Justicia para ser investigada por el delito de tráfico de drogas a gran escala. Ya se va a hacer el correspondiente pericia a fin de establecer el pesaje
de dicha sustancia y posteriormente va a ser puesta a órdenes del juez correspondiente para realizar la formulación de cargo conforme así lo establece la ley. De ser hallada culpable, la fémina podría pagar una pena de hasta 13 años de prisión, de acuerdo al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Informó Jorge Salazar. 12 horas con 10 minutos y más de un centenar de casos de hepatitis han sido detectados en la población 24 de Mayo en la provincia de Manabí. Autoridades de salud confirmaron que los focos se detectaron en la cabecera cantonal y en zonas rurales de la localidad, donde ya se toman acciones para controlar la enfermedad. 132 casos de hepatitis A fueron diagnosticados en el cantón 24 de Mayo en la provincia de Manabí. Más del 50% de los casos se detectaron en la población estudiantil de 5 a 19 años en 6 escuelas y 2 colegios de la zona. Hay alrededor de 83 casos de jóvenes de personas entre 5 y 19 años, esa población estudiantil que está tanto en las escuelas como en el colegio. Por estos casos, en los planteles educativos y lugares de concentración masiva donde se expenden alimentos preparados, se realizaron mingas de limpieza. Sí, fumigaron todo. Y ahí todos los locales se hicieron limpieza uno mismo ya, pues a desinfectar todo lo que hay adentro. El foco de la infección aún es desconocido, pero autoridades municipales descartan que sea líquido vital. En cuanto a la calidad de agua que se le da a la ciudadanía, las pruebas han manifestado que están altas para el consumo humano. El brote de la enfermedad genera preocupación en la población por el número de afectados. Sí, hay algunos niños y personas adultas que están infectados. Sí, niñas nos preocupa. El motor económico dedicado a la venta de comida ha sido afectado. La señora de Fondera no vendieron el domingo la comida. El Ministerio de Educación en un comunicado informó que se toman acciones para evitar el aumento de casos, mientras el COE cantonal se activó para ejecutar medidas conjuntas. De mingas y limpiezas en diferentes escuelas, de los colegios y todas esas cosas, de los bares. Según el Ministerio de Salud, son varios los factores que propician el contagio de la enfermedad. La población no tiene hábitos higiénicos sanitarios 100% seguros, que hay mucho hábito de ingerir alimentos preparados en la calle. Con cámaras de Eduardo García desde 24 de Mayo, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y se aplaza en la Asamblea el tratamiento de la resolución que buscaba rechazar la pesca ilegal de barcos chinos en la reserva de Galápagos. La sesión de la Asamblea quedó suspendida sin fecha de reinstalación. Legisladores de diferentes bancadas se pronuncian y piden acciones inmediatas del gobierno. La propuesta de cambio del orden del día para tratar el tema de la pesca ilegal en Galápagos fue aceptado, pero finalmente el debate quedó aplazado en la legislatura. Se buscaba un pronunciamiento oficial luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, también condenara el hecho. Previo a la sesión, habían ya posturas en torno a esta situación que amenaza la fauna marina de las islas. Desde sectores de oposición se decía que más que resoluciones, lo que se quiere de urgencia son acciones. Y el asunto es que esto no es que pasó la semana anterior. Es necesario que el Ecuador conozca desde hace cuánto tiempo esto está sucediendo, quién era el responsable y si es que se conoció o no se conoció. Y si es que se conoció, ¿por qué no se actuó? Que no se puede permitir que la pesca ilegal deprede con la fauna marina de uno de los sectores con mayor biodiversidad del planeta. Que el gobierno debe dotar a la Marina de recursos necesarios para combatir la pesca ilegal. Hay que fortalecer las instituciones. La Armada del Ecuador tiene que ser fortalecida para la vigilancia del territorio marítimo. Tras varias horas de debate en el pleno de la legislatura, la sesión quedó suspendida y sin poder abordar este tema, que en la misma bancada de país dicen es urgente. Bueno, esa es una, digamos, potestad del señor presidente. Entiendo que ahora se trataron varios temas que no se alcanzó a tratar el mío, que lo había puesto. Que esperan que se convoque de manera inmediata la continuación de esta sesión, pues es necesario que la Asamblea se pronuncie firmemente ante la situación compleja que vive Galápagos. Espero que en la próxima sesión se pueda poner para tratarlo un tema tan importante como es la conservación de la biodiversidad de la fauna marítima de las Islas Galápagos. Informó Javier Gallo. La invitación fue abierta para todos los... Y tras las investigaciones en la Asamblea Nacional, legisladores de diferentes bancadas políticas visitan la refinería de Esmeraldas. Esto tras la pausa. Además, les contaremos que el sector de la construcción asegura que se beneficiará con el incremento en el cupo de los préstamos hipotecarios. Ya regresamos.
Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en Últimas Noticias. Regresamos con más y como lo anunciamos, dentro de la proforma presupuestaria que se debate en la Asamblea Nacional, estarían contemplados recursos económicos para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Adicionalmente, el régimen ha puesto en marcha un plan de contingencia. $45 días serían los que demandan las autoridades para reparar los daños en la unidad de craqueo catalítico fluido SCC de la refinería de Esmeraldas, cuyo mantenimiento estaba previsto para el 2018. Los técnicos tienen la esperanza de llegar a esa fecha antes de meter mano. Nosotros técnicamente queremos llegar al mantenimiento que hemos programado, ¿sí? Hemos tomado todas las medidas de seguridad para llegar allá y créanme que si yo veo que algo está realmente afectando a los operadores o a la gente ahí, yo ese mismo rato paro la planta. Hay más paradas, tal vez se empeore, pero vamos a hacer todo lo posible por llegar al mantenimiento programado. El tener que depender la refinería del Sistema Nacional Interconectado también ocasionaría molestias. La semana pasada se paró la refinería justamente por una variación de frecuencia en el Sistema Nacional Interconectado. Estuvo parada desde un día sábado y recién arrancó jueves, porque toma tiempo en arrancar la refinería, no es una cuestión que usted prende un switch y empieza a andar, hay que hacerlo por fases. Y efectivamente la falta de generación propia causa que la refinería se pare. Paralizar las actividades en la refinería de Esmeraldas le significa al Estado ecuatoriano $1.200.000 diarios, a lo que se podría sumar el tener que importar mayor cantidad de combustibles. Por ese concepto, actualmente el régimen destina anualmente entre 2.500 a 3.000 millones de dólares, lo que se garantiza es normal abastecimiento, a pesar de los inconvenientes. No va a haber desabastecimiento en la medida en que nosotros podamos evitar eso. No va a haber desabastecimiento, están operando las plantas. Y también tenemos aquí un área de comercio internacional que puede reaccionar rápidamente en el momento que pase alguna para, por ejemplo, de la FCC. Pero si se tiene que parar, vamos a tener que importar nafta de alto octano y tenemos contratos ya en comercio internacional que pueden solventar rápidamente ese déficit. El costo total para volver a repotenciar la refinería de Esmeraldas todavía se desconoce. Todo dependerá de las nuevas inspecciones que se efectúen. Daños que ya le han empezado a pasar factura al medio ambiente, como lo denunció Jorge Ceballos, representante de los trabajadores de la refinería. 2.200 millones de dólares invertidos en la refinería de Esmeraldas. Pero ¿cuánto a los seres humanos? Preguntémonos cuánto a los seres humanos, compañeros. ¿Hasta cuándo los esmeraldeños tenemos que soportar que se queme en la TEA el azufre que no se puede, compañera, operar dentro de la refinería? Esto no tenemos que esperar que venga el otro año para parar. No, tenemos que inmediatamente, por la seguridad de la vida, no solamente de los trabajadores, sino que también de la familia de los trabajadores que están allá. El gobierno nacional no quiere dejar morir a la refinería. Tiene en mente un plan que arrancó con un proceso de evaluación profundo para determinar todos los problemas existentes. Se está trabajando en la valoración de los requerimientos adicionales para el óptimo funcionamiento de la refinería de Esmeraldas. Todavía no tenemos un número que podamos nosotros comunicar de lo que significaría hacer toda esta reparación. Tenemos que trabajar en un sistema de generación eléctrica confiable que nos permita manejar ininterrumpidamente la refinería. Parte de este proceso es nuestra conexión al sistema de Termo Esmeraldas 2. Como respaldo a las deficiencias detectadas, han solicitado la intervención de organismos de control. Para que vengan a revisar los contratos, las compras, los entregables que fueron realizados por las diferentes empresas y determinen la condición de todos estos sistemas y equipos para que vean la condición en la que estos se encuentran luego de un proceso de repotenciación que concluyó hace menos de 2 años. Entre tanto, los ecuatorianos a la espera para saber cuánto se tendrá que invertir para corregir las fallas y si se logra establecer algún culpable. ¿De dónde se financiará la nueva rehabilitación de la refinería de Esmeraldas? Del presupuesto del Estado. Eso está incluido en el presupuesto que está siendo aprobado del 2017 y futuro 2018. Informó Héctor Romero.
Y en la Asamblea Nacional todavía no se define la posibilidad de autorizar que el vicepresidente Jorge Glass sea vinculado en la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Existen criterios divididos sobre la legalidad. La obligación o no que tendría el Poder Legislativo de autorizar el pedido de la Fiscalía General del Estado para vincular al vicepresidente Jorge Glass en las investigaciones por asociación ilícita relacionadas al caso Odebrecht mantiene dividida la Asamblea Nacional. El procedimiento es que la Corte Nacional oficie a la Asamblea Nacional. En ese marco será el presidente de la Asamblea quien lo ponga en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional y conforme a derecho se procederá. Hemos de analizar el documento y en función de ello también nuestro bloque va a tomar una decisión. La oposición no comparte criterio con Alianza País. En estricto derecho no necesita la Asamblea autorizar la vinculación a la instrucción del vicepresidente de la República. Tendría que autorizar la comparecencia del vicepresidente a los juzgados, a la Corte Nacional, siempre y cuando ya se inicie un juicio penal. Pedido de desafuero que deberá emitirlo el juez Miguel Jurado Favara, de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Oportunidad, dice la oposición, para saber en realidad quién está luchando contra la corrupción. La bancada de Alianza País, pues bueno, aquí vamos a ver quién es quién en torno a la lucha contra la corrupción, quiénes vamos a estar a la altura de las exigencias del pueblo ecuatoriano que le ha perdido la confianza al vicepresidente de la República, que hoy no tiene funciones. Sin embargo, en el bloque de gobierno se destaca la decisión del segundo mandatario, quien se muestra a favor de ser vinculado en las investigaciones. De manera orgánica todavía no hemos tomado ninguna decisión. Yo más bien pondero la actitud del vicepresidente que públicamente ha solicitado al bloque dar paso al pedido. La posición frontal del vicepresidente de la República, sin irse por las ramas, ha dicho que de ser del caso que se ha vinculado, que él va a demostrar lo que tenga que demostrar porque no tiene nada que ocultar este momento. Disyuntiva legal que mantiene un panorama sombrío, informó Héctor Romero. Precisamente nos vamos a ir hasta la Asamblea Nacional porque el juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia envió ya el pedido oficial al Legislativo para vincular al vicepresidente Glass en el caso Odebrecht. Héctor Romero nos tiene la información al instante y se encuentra con un legislador de la Comisión de Fiscalización para hablar sobre el tema. ¿Cómo estás, Héctor? Adelante, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. En efecto, acá a la Asamblea Nacional ya llegó la notificación de parte del juez de la Corte Nacional de Justicia, quien va a llevar adelante la investigación sobre el supuesto delito de asociación ilícita. Precisamente nos acompaña el asambleísta Luis Fernando Torres, quien nos va a aclarar, bueno, llegó la notificación y ahora, ¿qué resta de aquí, asambleísta? Con la notificación en la Asamblea, el presidente de esta tiene que convocar a una sesión del Pleno. Entiendo que lo hará para el día viernes en horas de la tarde y en esta sesión deberá la Asamblea, con el voto de 92 legisladores, autorizar la vinculación del vicepresidente a la instrucción, pero no deberá ser una simple autorización. Habrá que fundamentar la autorización porque existe un gran debate entre los abogados del país en el sentido de que unos consideran si le compete o no a la Asamblea, que si la Asamblea debe o no autorizar la vinculación a la instrucción, porque muchos dicen que la autorización debería dar la Asamblea si el vicepresidente es llamado al juicio. Es que el proceso penal tiene 3 etapas. La primera etapa es la instrucción, luego viene una especie de etapa intermedia y la tercera etapa y última es el juicio propiamente tal. Al momento, el juez de la Corte Nacional de Justicia pide el pronunciamiento de la Asamblea sobre la vinculación del vicepresidente a la primera etapa del proceso penal, a la instrucción. Podría ocurrir que en lo futuro el vicepresidente sea llamado a juicio, como podría ocurrir que el fiscal no le acuse al término de la instrucción y se desmorone completamente la instrucción en contra del vicepresidente por el delito de asociación ilícita. La autorización de la Asamblea no puede ser entonces una autorización genérica, tiene que ser específica. Para cada supuesto delito. Para cada instrucción y para cada delito por el que se desarrolla la instrucción, de tal manera
que si se quiere una nueva autorización de la Asamblea tendrá que ser por una nueva instrucción y por un nuevo delito. El problema en todo caso es que no puede la Asamblea iniciar un juicio político en contra del vicepresidente sobre la base de la instrucción actual, porque esta es una instrucción por el delito de asociación ilícita, y este delito no está dentro de los delitos peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, por los que se puede enjuiciar políticamente a un vicepresidente. Ok, gracias, asambleísta. También vamos a conversar con la asambleísta Verónica Arias del bloque de Alianza País, precisamente para, una vez que ya ha llegado la notificación, el pedido acá al Legislativo, a ver cómo Alianza País va a actuar. Asambleísta, buenas tardes, estamos en vivo para Televicentro. Coméntenos con esto, Alianza País ya se va a reunir inmediatamente, se va a listar para llegar al día viernes, donde está previsto, se va a tratar el tema con una decisión de bloque. Bueno, efectivamente, el día de hoy, en horas de la mañana, ha llegado la solicitud de autorización por parte de la Corte Nacional de Justicia para iniciar el proceso penal en contra del señor vicepresidente de la República. Tenemos que analizar justamente en el bloque de Alianza País y aliados esta solicitud. De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, se necesita una autorización por parte de la Asamblea Nacional para que se pueda iniciar el trámite legal en la Corte Nacional. Tomaremos también en cuenta el pedido del señor vicepresidente, que de manera pública manifestó, señaló la voluntad y sobre todo el pedido que hace al bloque legislativo del Movimiento Alianza País de que se dé la autorización para poder iniciar el trámite en la Corte Nacional de Justicia y que él pueda defenderse, pueda mostrar las pruebas, todos los elementos de descargo de que no existiría pues tal vinculación con el delito que la fiscal pues ha manifestado, ese delito de asociación ilícita, que además, concuerdo con el asambleísta Luis Fernando Torres, este delito no es susceptible de juicio político. El juicio político al señor vicepresidente de la República, presidente o vicepresidente de la República, puede ser por delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad o contra la seguridad del Estado, pero no por un delito de asociación ilícita. En eso estamos de acuerdo con el asambleísta Torres. Asambleísta, con sus declaraciones debemos entender entonces que Alianza País sí va a dar paso a este pedido de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, yo no puedo adelantar un criterio porque aún no nos hemos reunido los miembros de la bancada mayoritaria. En las próximas horas lo haremos para poder analizar esta solicitud, la petición que ha venido de la Corte Nacional de Justicia y también analizar la solicitud del señor vicepresidente de la República, que es parte del procedimiento que está pues establecido en la Constitución de la República, de que sea la Asamblea Nacional la que autorice ese tipo de procedimientos. Una aclaración, asambleísta, va directamente este tema al Pleno de la Asamblea Nacional, no va a través del Consejo Administrativo de la Legislatura. No hay un procedimiento que está arreglado. La Constitución de la República en el 120, numeral 10, establece esa autorización, pero dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no hay un procedimiento que está detallado, desarrollado respecto de estos procesos, de estas autorizaciones. De tal manera que el CAL podría abocar conocimiento o el señor presidente de la Asamblea puede directamente convocar a sesión de pleno para que se ponga en conocimiento de todos los legisladores esta solicitud de autorización. Ok, gracias, asambleísta. Agradecemos al asambleísta. Pues, amigos televidentes, compañeros, eso es lo que acontece aquí en la Asamblea Nacional. Habrá que esperar hasta el día viernes, como ustedes han escuchado, para ver qué mismo pasa con este pedido que pretende vincular al vicepresidente de la República en estas investigaciones. Compañeros, continúen ustedes con más información en estudios. Buenas tardes. Así es, Héctor, muchísimas gracias. Movimiento y expectativa en la Asamblea Nacional tras el pedido oficial del juez jurado a la Asamblea Nacional para la autorización del proceso de juicio en la Corte Nacional de Justicia en contra del vicepresidente Jorge Glass. Reiteramos, posiblemente la sesión de pleno se daría el día viernes en la tarde y en las próximas horas se reuniría la bancada oficialista. 12 horas con 35 minutos en Últimas Noticias TV y les contamos que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cuestionó el procedimiento realizado por la Fiscalía en el que se encontraron indicios de una presunta vinculación con el caso de Brecht, mientras que expertos respaldan el trámite efectuado por el organismo judicial. Los ecuatorianos. El pedido de vinculación del vicepresidente Jorge Glass al caso Odebrecht por encontrar indicios de un presunto delito de asociación ilícita llevado a cabo por la fiscal Diana Salazar fue cuestionado por el segundo mandatario, quien desestimó las acciones realizadas en la fiscalía. Me causa frustración leer esta providencia, además por una fiscal que por mi fuero no era competente para pronunciarse, pero que en base a dimes y diretes
recomienda mi vinculación. Sin embargo, para el constitucionalista Rafael Ollarte, el procedimiento emprendido por la fiscal Salazar está respaldado en la Carta Magna, ya que el vicepresidente goza de fuero de corte, es decir, que por su jerarquía no puede ser juzgado por alguien con un rango menor, por lo que quien debe continuar con la causa es la máxima autoridad del organismo judicial. Para enjuiciar penalmente al presidente o al vicepresidente de la República, se requiere de la autorización legislativa, otorgada por las 2/3 partes del total de asambleístas. Luego del aval de la Asamblea, el proceso pasaría a instrucción fiscal y de encontrar pruebas, se emitiría un dictamen acusatorio que inicia un proceso de enjuiciamiento que debe estar a cargo de la Corte Nacional de Justicia. Con esa autorización recién se podrán formular los cargos en contra del vicepresidente de la República, porque a pesar de que la Asamblea autorice el enjuiciamiento, él sigue siendo vicepresidente de la República. Culminada la instrucción, el fiscal general deberá emitir un dictamen. Si este es acusatorio, la Corte Nacional de Justicia podría llamar a un juicio al vicepresidente por el delito de asociación ilícita. La Corte Nacional no está obligada, por un eventual dictamen acusatorio, a llamar a juicio. Bien podría sobreseer. Pero para el integrante de la Comisión Anticorrupción no se debería tratar únicamente de asociación ilícita. Cuando realmente aquí tenemos conocimiento de que hay problemas que tienen que ver con peculado. Culminada la fase de juicio, la Corte dictaría sentencia, que podría ser absolutoria o declararlo culpable. En este caso, la pena que contempla el COIP establece hasta 5 años de prisión, informó Sofía Vintimilla. Y el sector de la construcción asegura que el incremento en el cupo de los préstamos hipotecarios los beneficiará. Este sector se ha visto afectado por la crisis económica que ha sufrido el país. Ante el anuncio de incrementar el techo límite para préstamos hipotecarios de $150.000 a $200.000, el sector de la construcción reaccionó positivamente. En primer lugar, el sector inmobiliario, ¿no es cierto? En segundo lugar, se va a ver beneficiado todo el sector conexo, o sea, los industriales, los proveedores, los comerciantes, el sistema financiero mismo. Según las proyecciones del IES, serían 20.000 personas quienes accederían a esta oportunidad de crédito. Se apoya a todo lo que corresponde al sector inmobiliario, el sector de la construcción, que son grandes dinamizadores de la economía, grandes generadores de empleo. Según los datos de la Cámara de la Construcción, los proyectos de vivienda de mayor demanda son aquellos cuyos precios oscilan entre los $70.000 hasta los $120.000. Así que un incremento en los préstamos hipotecarios permitiría desarrollar proyectos con mayor rentabilidad. Incentivar al mismo constructor para que ya sus proyectos los pueda hacer en sectores donde no podía tener una construcción o una vivienda de máximo, hablemos de $70.000 o $80.000, pero ahora sí se puede llegar a otros sectores. Aunque aseguran que no solo se requiere esta medida, sino que es también necesario el aporte del Ejecutivo al modificar y derogar ciertas leyes. Como la ley de plusvalía que ha permitido o ha sido solamente una causa que ha afectado, con su sola implementación, ha afectado a nuestro sector. Según los datos de la Cámara de Construcción, este sector aportaba con el 10% del Producto Interno Bruto. Este año, su aporte es del 8.6%, demostrando así la reducción de la inversión en esta área. En Quito, informó Andrea Valareso. Por última vez el 10 de agosto a bordo del submarino de fabricación casera del inventor Peter Madsen, a quien iba a entrevistar y que de acuerdo a su versión la reportera murió en un accidente y él arrojó luego el cadáver al mar. Y la destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció desde Brasil la muerte del derecho en su país. Ortega acudió a una reunión de fiscales del Mercosur en la que recibió el apoyo de sus pares y además, ya con 46 minutos, amigos, es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestra portada del Diario de la Tarde y en circulación en las calles de Quito. Mitad de semana, dicen que es uno de los mejores días, el día miércoles 23 de agosto del 2017. Excura detenido por 6 violaciones, escuche bien, 6 violaciones. En un operativo, las acusaciones en su contra fueron puestas en la ciudad de Guayaquil, donde era párroco en el barrio Garay. La policía lo detuvo anoche aquí en la
capital de la República. Carlos Mora nos tiene los detalles. Además, roja para el pegador de árbitros en los deportes. Y tendremos nuestro suplemento de los días miércoles en las aulas con algunas recomendaciones importantes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo se dio este operativo donde se logró la detención de este cura que es acusado de varias violaciones en el puerto principal? María Fernanda, buenas tardes a ti y a los televidentes. Este operativo se desarrolló anoche, eso de las 8 de la noche, en el sector de Chiriquí, en Tumbaco, al oriente de Quito. Ahí fue detenida esta persona, un ex religioso que está acusado de 6 violaciones. Estas denuncias puestas por diferentes mujeres en Guayaquil se venían investigando. De hecho, desde hace 2 meses la unidad de búsqueda de la Policía Nacional estaba buscando precisamente a esta persona que de hecho constaba entre los más buscados en este programa de los más buscados de la Policía Nacional. Fue detenido anoche y ya fue, por supuesto, presentado ante las autoridades para que continúe el proceso legal en su contra. Y estaremos pendientes de las reacciones de los familiares de las víctimas de este ex cura. Y vamos a cambiar de tema porque hoy se celebra el Día de los Comerciantes e hicieron una fiesta en grande, Carlos. Una fiesta en grande que todavía se está desarrollando de lo que conocemos acá en Fundeporte. Esto es en el sur de Quito, en Chillogallo. Ahí se celebra el Día del Comerciante. Por eso hoy no hubo ninguna atención en ninguno de los 55 mercados que tiene la capital ecuatoriana. No hubo ventas hoy porque todos estuvieron en esta fiesta donde de hecho se está eligiendo en este momento a la reina de los mercados de la capital. Mañana les contaremos quién fue elegida. Muy bien, felicitaciones a los comerciantes de nuestro país en su día. Y no solo se detuvo en las últimas horas a un cura acusado de violación, sino también se sancionó a un árbitro por agresiones. Así es, se sancionó a un director técnico del equipo Santa Rita, de la Sub-14 del Santa Rita, por haber agredido, como estamos viendo en las imágenes, al árbitro. El sancionado es el director técnico. El sancionado es el director técnico. Imagínate, un director técnico de jóvenes jugadores que se están formando en el Sub-14. Desarrolla este lamentable espectáculo. El fin de semana ocurrió esta agresión en el partido entre Santa Rita, el que dirigía este director técnico José Pincay, y Emelec en la categoría Sub-14. Ya fue él separado de la institución y se le sancionó con 5 años de no poder desarrollar ninguna actividad que esté vinculada con el fútbol, y también el equipo Sub-14 Santa Rita fue expulsado del campeonato. Esperemos que esto quede como antecedente, Carlos, porque es lamentable que se dé este tipo de actuaciones en el deporte ecuatoriano, en el fútbol, que debería ser precisamente para unir. Es un deporte que se debe unir a los ciudadanos, incluso cuando se dan estas agresiones en las barras también, ¿no? Es lamentable, así que deben haber sanciones sobre aquello. Y para finalizar nuestro suplemento de los días miércoles, mitad de semana en las aulas, hay algunas maneras didácticas para estudiar, y entre ellas también es el arte. Así es, hoy hablamos sobre el arte como una manera también de enseñar. Estamos hablando de este programa Arte Educarte que ya lleva algún tiempo aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Y también estamos hablando del Día del Folclor, que precisamente se celebra hoy. Ahí les tenemos algunos detalles al respecto. Les invitamos, por supuesto, a verlos en nuestra edición de la tarde. Temas interesantes el día de hoy, miércoles 23 de agosto. Que tengas una excelente tarde, Carlos. Gracias, muy Nosotros amable. nos vamos a una nueva pausa, pero ya regresamos con más. 12 horas 55 minutos, estamos de regreso para contarles que la decisión del Cabildo de un incremento de la tarifa de transporte público se definirá este día jueves en la sesión del Consejo Metropolitano. De aceptar el alza, el precio que los quiteños deberán pagar por el servicio será de 30 centavos. Han pasado más de 30 días luego del primer debate al interior del Consejo Metropolitano y más de una decena de reuniones entre autoridades y transportistas para consensuar un posible incremento de la tarifa de transporte público de 25 a 30 centavos. Sin embargo, pese a que está definido el día y la hora para la decisión final, aún hay polémica sobre el tema. Este jueves los ediles deberán aprobar o rechazar el incremento, pero de no aceptar el alza surge el interrogante de si el municipio retomará la
las compensaciones. Si es que no se sube la tarifa, ¿cuál sería el costo que tendría que asumir el municipio para continuar con el subsidio? Esto a mí me parece fundamental para que los concejales podamos tomar una decisión. El documento contempla un anexo para sancionar a aquellas unidades que incumplen con el proceso de mejoras del servicio, siendo este aspecto el principal punto de discusión. Que pueden llegar inclusive a la revocatoria definitiva del permiso de operación con la responsabilidad solidaria de la operadora. Mientras el gremio de transportistas considera que el incremento a 30 centavos no cubrirá sus gastos operacionales. Sin embargo, esperan que la mejora de la calidad sea un compromiso tripartito entre autoridades, ciudadanía y conductores. Yo debo tener una ruta donde me permita movilizarme y hoy compartimos con el transporte privado. Exigimos nosotros que se dé ya una tarjeta inteligente de recaudo. Sin importar cuál sea la resolución que adopte el Pleno del Consejo, los transportistas descartaron paralizar sus actividades, informó Sofía Vintimilla. Priscila Cadena. La nueva cita a las 18 horas con 55 minutos. Así es, en la emisión estelar de Comercio TV junto a María Mercedes Castro, no se lo pierdan, nos reencontramos a esa hora. Un abrazo grande para todos. Buenas tardes.